Hola, buenas noches a todas. Gracias también a las que nos ven a través del canal de YouTube. Y bueno, vamos a comentar, y digo comentar porque esta vez no es cierre de libro, puesto que Diario Rural, que es nuestro título de este mes, fue un poco difícil y complejo terminarlo en el periodo de tiempo. Es un título muy bueno como para sentarse a leerlo en tiempos calmados, en tiempos en los que podemos estar pues relajadas y no de corrido, ¿no? Evidentemente trae mucha inspiración y es lo que queremos compartir en este video. Mi nombre, para comenzar, es Lili Guerrero. Yo soy licenciada en pedagogía y soy mamá educadora en el hogar desde hace 8 años bajo la pedagogía de Charlotte Mason. Y bueno, este es el reto de lectura de 12 libros para leerlos en este año 2023. Es el sexto libro de este año. Y bueno, los libros anteriores, nada más para hacer un recuento para aquellas personas que nos ven por primera vez, es el libro de Creada para ser su ayuda idónea, un libro que le habla a la mujer casada, con muchos ejemplos prácticos, con mucha aplicación, también mucho consejo bíblico sobre su rol como mujer. En este libro, pues creo que todas pudimos encontrar mucha inspiración, muchos consejos prácticos para el día a día. Nuestro segundo libro fue La madre en el hogar, el libro de John S. Abbott, un libro que fue escrito en 1835, título imperdible para las mamás, yo digo cristianas e incluso las que no se dicen o profesar la religión cristiana, pero que tiene mucha verdad, muchos patrones que pueden conducir a un hogar divino, a un hogar estable, por cuanto habla sobre el tema de la autoridad, de la importancia de la instrucción religiosa. Nos muestran los errores, las dificultades que enfrenta una madre en su día a día. Es un libro muy práctico, muy bello, con muchas enseñanzas que definitivamente sí recomendamos leer. El tercer título que leímos, el libro de hábitos atómicos, un libro que nos muestra las 4 leyes para el cambio de conducta, un libro que está inspirado por una persona que, aunque ya hemos comentado, no es cristiana. Vaya, la cosmovisión me parece que puede ser fácilmente detectada por un creyente que es apegado a las escrituras, pero lo que nos llamó la atención de este título son estas leyes, ¿no? Igual volvemos al punto de que las leyes naturales son establecidas por Dios para ordenar su creación, es a través de ellas que Él sostiene la vida, la vida humana, la vida mental, la vida espiritual, la vida moral, todo es absolutamente parte de las leyes que Dios ha puesto. Y entonces encontrar este libro nos ayudó y nos dio muchas pautas también para poder hacer cambios de conducta a través de los hábitos, ¿no? Y algo súper importante, nosotros que educamos en el hogar con la pedagogía de Charlotte Mason, poder encontrar herramientas que nos ayuden a poder lograr estos cambios, estos hábitos, ¿verdad? Apelando a estas leyes naturales. El cuarto libro que abordamos fue el libro de Mujercitas, de Louisa May Alcott. Un libro, ya lo habíamos comentado también, casi autobiográfico de la autora, que nos presenta muchos ejemplos también de la vida práctica de una madre que, aunque sola porque su esposo está en la guerra, puede encargarse de atender, de cuidar el corazón de cada una de sus hijas. Vemos ejemplos también de cómo una jovencita, ¿verdad?, que pasa la adolescencia, enfrenta ciertas tentaciones, ciertas situaciones, y cómo se pueden abordar de una manera sabia. A veces hace falta una inspiración de ese tipo. Leímos el Evangelio de hoy, auténtico o sintético, nos presenta la forma bíblica en la que Jesucristo evangelizó. Es un modelo que no se lleva a cabo en estos días, por lo menos en prácticamente muchos de las iglesias y de los lugares que conocemos. Incluso comentamos que muchas de nosotras habíamos llegado al evangelio por métodos falsos o no auténticos, ¿verdad? Que no se corresponden con la forma bíblica en la que Jesucristo abordó, por ejemplo, el evangelio, ¿no? El compartir sobre las buenas nuevas de salvación, pero a través también de ver la condición del pecador y de enfrentarlo con la realidad que vive y experimenta, ¿no? De una situación en pecado en el que ciertamente Dios tiene el control de la salvación de la persona.
Y bueno, creo que en este libro aprendimos cómo evangelizar correctamente, cómo evangelizar bíblicamente. Nos llevó a una reflexión personal incluso de nuestro propio momento, ¿verdad? En el que fuimos expuestos o expuestas a la verdad del Evangelio. Entonces, súper recomendable este título. Y bueno, el sexto título, que es el que vamos a abordar este día, esta noche, es Diario Rural, Apuntes de una Naturalista, de Susan Fenimore Cooper. Y bueno, como cada video, hablando sobre un libro diferente, el libro que leímos en ese periodo, voy a dar unos pocos datos biográficos para que podamos conocer a la autora, ¿verdad? Y después vamos a pasar al tiempo de reflexión con cada una de las hermanas que pudo tener acceso a esta lectura y ver pues qué tanto coincidimos, qué cosas nos dejó, qué cosas nos llevó a reflexionar, porque ciertamente nos aporta mucho material para reflexión. Entonces voy a hablar un poquito sobre ella. Y bueno, por acá tengo que Susan Fenimore Cooper fue una escritora estadounidense, defensora del medio ambiente. Creo que eso es algo que es nuevo. Ponerle títulos a las personas es muy nuevo también, como encajonarlas a ciertas áreas, ¿no? Como ella a lo mejor era mujer, entonces creo que aparece en el prefacio del libro como una insinuación al feminismo, ¿no? Cuando claramente el hecho de que una mujer haya escrito y lo haya hecho bien y lo haya hecho en un tiempo en el que posiblemente no fue reconocida, no quiere decir que pues ya fue una feminista o se identificó con cierto movimiento. La verdad es que ahí hay que tener cuidado. Ciertamente alguien que gusta de la conservación de los paisajes, del contacto con la naturaleza, la vida al aire libre, no tiene por qué necesariamente encerrarse o encajonarse en cierto círculo, ¿no? Y me parece que algo que podemos ver es que en este tiempo podemos hacer eso muy fácilmente. Vuelvo al punto, ella nació en Nueva York, en Scarsdale, y es conocida por la obra justamente Diario Rural, que es la que leímos, aunque tuvo otras obras más que también hablaron sobre naturaleza. Y esta obra fue publicada en 1850 y considerado, como les comento, uno de los primeros libros escritos por una mujer estadounidense que hablaba sobre naturaleza. Ella provenía de una familia ilustre. De hecho, nosotros podemos ver, en el libro lo refiere en el prefacio, pero también si indagamos un poco sobre su vida, vemos que ella tuvo una influencia muy grande por su padre, porque él fue escritor también de novela histórica. De hecho, es reconocido también como de los primeros que incursionó en los Estados Unidos en la novela histórica. Y tomaba él muchos temas de los nativos americanos y los conflictos que se tenían. Se dedicó también él mucho tiempo a la marina y bueno, escribió también muy relacionado a temas de aventuras y de este tipo de libros. Pero algo bien bonito y que podemos ver es que su papá también escribía dentro del contexto de sus propios libros, le daba un énfasis muy grande al tema de la naturaleza. De hecho, él era también un amante de la naturaleza y metía en sus mismas historias muchas descripciones gráficas de los paisajes. Entonces, este amor por la naturaleza fue una influencia grande para ella, quien más tarde también se dedicó a escribir de una manera muy similar, tratando de ser muy descriptiva del ambiente natural y poniendo de sí también para reflexionar sobre todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿no? O sea, la vida como tal, la vida natural, aunque no es un libro que nos presenta muchos tecnicismos, ¿verdad? Nos presenta así una descripción muy detallada, es no por eso menos preciso el contenido, ¿no? Sobre las aves, sobre todo lo que ella pudo registrar. Y bueno, entonces esta influencia grande, como les comento, que provenía de su padre, también pudo verse reflejada en ella. Y bueno, prácticamente su vida se enfocó en el estudio de la naturaleza, en escribir sobre la naturaleza, en reflejar, en exponer todo lo que ella sentía respecto a lo que veía. También mostraba mucho de los cambios que ocurrían y que ocurrieron en un tiempo bien particular, si lo pudimos ver, pero bueno, no me voy a adelantar a las reflexiones porque seguramente
alguna lo pudo tomar en cuenta y si no, bueno, va a ser creo que parte de mi reflexión final. Y bueno, pues este libro creo que es muy recomendable, sobre todo para las mamás que llevamos la pedagogía de Charlotte Mason, porque nosotros inspiramos la vida moral, espiritual de los hijos, pero también la vida intelectual. Entonces creo que muy de la mano va el que la mamá tiene que recorrer el camino también en el que va a conducir a sus hijos, ¿no? Ya lo decía Bott en su libro, o sea, es preciso que no solamente la madre le indique por dónde, sino que es preciso que le tome de la mano y lo camine con él, ¿no? Entonces, encontrar inspiración así nos ayuda mucho también a ver que es posible, ¿no? Que es posible llevar un tiempo de registrar, de poner todas estas impresiones que genera el entorno, lo cual nos va a llevar también a tratar de conocerlo más, ¿no? De buscar no solamente o expresar como la forma más coloquial llamada, sino que vamos a buscar unas formas más específicas de nombrar cada cosa que vemos y creo que eso es parte de lo que nos inspira este libro. Pero bueno, vamos a comenzar con las reflexiones porque bueno, ya di un preámbulo algo grande del libro y seguramente vamos a poder compartir aquí lo que hasta este momento de la lectura nos ha parecido, nos ha dejado como una reflexión. Y bueno, voy a comenzar con Gaby Nieblas para que nos ayude con su reflexión y ver, comparar con las reflexiones de las demás, pues qué nos pareció esta lectura. Gracias, Lili. Buenas noches a todas. Yo soy Gaby Nieblas y tengo 3 niños. Educo en casa con la filosofía de Charlotte Mason y voy a leer mi narración sobre este libro de Diario Rural. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Inicié con este texto porque hace poco platicaba con una mamá sobre el uso de versículos para el desarrollo de hábitos en los niños. Sabemos que Dios se manifiesta a nosotros a través de su creación y su palabra. Por tanto, Romanos 1:20 es un buen punto de partida para acercarnos con nuestros hijos a estudiar la naturaleza y sensibilizar nuestros ojos y oídos para entender y percibir la creación de Dios y los momentos que podemos disfrutar en ella como un regalo de Dios para nosotros. La misma Susan Fenimore en Diario Rural refiere al campo como el lugar donde es posible contemplar cómo las bendiciones de Dios brotan de la tierra. En este libro, la autora toma una pausa en su día a día para describir los cambios que observa en su entorno, la migración de aves, el cambio en el cielo y los cuerpos de agua, el ciclo de la flor al pasar las estaciones, y escribe sus vivencias en torno a ello. Diario Rural es un libro vivo que deja entrever la importancia del ambiente en la vida, así como Charlotte Mason lo tiene como primer elemento educativo. Sus descripciones invitan a buscar cada ave y flor y deleitarse en ellos, aunque sea en una imagen. ¿Cuánto más habrá sido para la autora contemplar directamente cada una de estas criaturas? Crecí y viví en la Ciudad de México hasta hace 5 años. Las ventanas de mi recámara daban a la calle y en la banqueta de enfrente había 2 jacarandas y un pino. Como la mayoría en las grandes ciudades, yo tenía un oído más bien entonado hacia sonidos propios de los espacios urbanos. Sin embargo, aprendí a escuchar las aves por esos árboles, que eran el hogar de diferentes aves a lo largo del año. Mirlos primavera o mirlo robin, como los llama Susan, venían al inicio de dicha estación y era un deleite para mi mamá y para mí iniciar nuestro día con su peculiar y lindo canto. Hace 5 años me casé y ahora vivimos en Zamora, Michoacán, una localidad rururbana, primera productora de berries a nivel nacional, pero con una dinámica como cualquier área urbana, en donde si las personas no están habituadas a escuchar las aves, seguramente solo perciben, igual que en México, sonidos propios de la ciudad. Yo esperé para escuchar un mirlo hasta hace un año. Otra ave que es lindo escuchar y su canto me transporta a lugares pasados de mi vida es el zanate, muy común en la Ciudad de México y en climas calurosos como la playa. Ahora también ya voy guardando recuerdos con su canto en el hogar que voy construyendo con mi familia. Cuento mi experiencia con estas aves porque aun cuando en las ciudades hay menos especies de fauna, las que se han adaptado son hermosas y vale la pena hacer un alto en nuestras agendas
llenas de otros sonidos e imágenes para mirar la creación, el amanecer y el atardecer que no se repiten dos veces, las aves saludando y despidiendo el día, porque como la misma Susan escribió, el esfuerzo lleva su recompensa. Por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, Gaby, muy inspirador. Creo que sirvió la lectura para inspirarte para escribir. Qué alegría. Vamos con Karime. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karine Gallegos. Nosotros somos una familia que tenemos 5 hijos en casa, a quienes hemos educado por 14 años. Nosotros hemos usado distintos métodos a lo largo de estos años, pero finalmente nos quedamos con algo ecléctico. Una de las pedagogías que incorporamos a nuestra educación en casa con nuestros hijos ha sido precisamente Charlotte Mason, porque tiene principios muy amigables, muy buenos, para que funcionan muy bien en nuestro caso para una familia de 5 niños de distintas edades. Esto nos ha permitido poder educar a nuestros hijos de distintas edades al mismo tiempo, sin tener que separarnos, ¿no? Y bueno, precisamente como es algo que Charlotte Mason procura, que es el estudio de la naturaleza, es algo que hemos venido haciendo casi desde que iniciamos, ¿no? Sin embargo, este libro de Diario Rural me puso enfrente una manera distinta de, de abordar un diario de naturaleza que nosotros ya hemos llevado, ¿no? Porque lo que yo conocía hasta ahora eran los típicos diarios de naturalistas, ¿no? En donde hacen un sketch o un dibujo. Entonces, normalmente nosotros usábamos eso precisamente, ¿no? Cuadernos de dibujo. Incluso algunos años yo hice unos que tenían espacio para dibujar y algunas líneas para que los niños escribieran sus observaciones, ¿no? Si eran muy pequeños, pues solo hacían el dibujo, pero procurando por lo menos poder anotar la fecha, la estación del año, etcétera, ¿no? Entonces, pero son como datos sobre un, alguna observación, ¿no? Algún animal o alguna planta, algún árbol, etcétera, ¿no? Eh, Aquí fue diferente, este diario es distinto, no tiene ilustraciones, pero me gustó que ella no solo escribe sobre sus observaciones, sino que además se ve que ella tiene un gran conocimiento, tiene un gran bagaje, quizá precisamente por su padre, ¿no? La influencia de su padre, pero ella tiene mucho conocimiento, de modo que ella puede hablar del ave que está viendo en ese momento, pero te describe toda una situación de cómo se comporta a lo largo del año, en donde vive, cómo migra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso me pareció una manera distinta, interesante quizá para niños más grandes, podría ser una forma de hacerlo con los hijos. Definitivamente es un libro que a mí me inspiró mucho, o sea, lo iba leyendo y pensaba, ay, yo debería de hacer esto, ¿no? Debería de tomar un cuaderno y todos los días llevar un registro, porque la verdad es que muchas veces nos distraemos con las cosas del día a día, con los quehaceres de la casa, con las tareas de los niños o lo que sea, y dejamos de ver, o sea, dejamos incluso de asomarnos a la ventana, ¿no? Y creo que este libro nos puede ayudar a buscar ser intencionales en esa observación, ¿no? Ella definitivamente es muy intencional en observar la naturaleza, ver los cambios que hay. Creo que es algo interesante, importante que debemos hacer porque, por ejemplo, incluso ahorita con el asunto del cambio climático y no sé qué, ¿no? Hay muchas ideas que escuchamos a diario, ¿no? Todo el tiempo escuchamos que la sequía, que pasó esto, que pasó aquello, que las temperaturas son que nunca habían ocurrido, ¿no? ¿Realmente sabemos que eso es verdad, ¿no? O sea, podríamos nosotros llevar nuestras propias observaciones, ¿no? Nuestro propio registro y pues a lo mejor identificar algún patrón. Nosotros hace 10 años nos mudamos a un lugar donde estamos más en el campo y pues esto nos ha permitido también poder observar más cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que menciona la autora sobre las aves migratorias, ¿no? Eh,
Entonces ya sabemos, ¿no? Que casi el 1 de octubre llegan los pelícanos aquí. Es casi seguro, ¿no? Entonces de pronto si llegaron en julio o agosto es así de que, ¿qué está pasando, no? O sea, y es interesante como esa llegada de las aves más pronto es un aviso de que el invierno viene más pronto o más crudo, ¿no? Lo hemos observado. Entonces, eh, digo, en nuestro caso han sido observaciones muy pequeñas, pero creo que este libro me encantó por eso, ¿no? Ella realmente sí nos inspira a hacerlo. Ella observa además toda la flora, habla de los arces, por ejemplo, y de cómo extraen la miel, cosa que me pareció tan interesante, tan bonita. En México, bueno, no tenemos eso, pero al leer el proceso me pareció que es un poco parecido al árbol de Tule que existe pues que es Oaxaca, Veracruz, Tabasco, eh, que es algo que se estudia, por ejemplo, que nosotros leímos cuando vimos las culturas prehispánicas. Entonces, creo que da mucho como para inspirarse más que otra cosa, ¿no? Para inspirarse y animarse a hacer algo parecido o hacer lo mismo, ¿no? Eh, ella también, bueno, una cosa que yo estaba pensando es, ¿cómo puedo implementar esto con mis hijos, no? Me parece, Lili, corrígeme si estoy equivocada porque no estoy segura ya de tantas cosas que he leído por todas partes, pero tengo la idea de que Charlotte Mason menciona, tiene un libro de las primicias, no sé si estoy en lo correcto, en donde ella sugiere que se haga la observación de las primeras cosas de lo que ocurre, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el primer pelícano, cuándo es la primera lluvia o la primera nevada, cuándo es la primera flor, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Para registrar. También en algún tiempo nosotros teníamos no era un registro propiamente porque los niños eran pequeños, pero teníamos una especie de calendario en donde todos los días poníamos cómo es el clima hoy, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeñas observaciones que por lo menos hace que el niño desarrolle este hábito, que creo que es muy bueno, porque esta observación precisamente nos debe llevar a la admiración de la creación de Dios y a reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Que está ahí publicada en la naturaleza, ¿no? En su creación. Entonces, creo que es importante por ese lado. Nos puede conducir a reconocer la grandeza de Dios. Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Gracias, Cari. Me encantó esto que comentaste porque fíjate que eso creo que produce este libro, reflexión en muchos sentidos. Lo que comentaste del cambio climático me parece bien interesante, porque es cierto, lo que vemos en el libro es que la gente, la comunidad conocía, obviamente no había tanto distractor como ahora lo hay, ¿no? En el que en lugar de estar mirando la naturaleza, podemos ver la naturaleza a través del teléfono por estar tomando fotos, videos de todo lo que hacemos. O sea, no tener una experiencia tan real, pero ellos tenían un conocimiento, o sea, y dicen niños y ancianos se emocionaban y los niños llegaban corriendo a avisar cuando había un cambio. Entonces, si tuviéramos afinada la observación de esta manera, no le creeríamos a alguien que se pone una bata de científico y nos dice que hay un cambio en el clima, si nosotros lo comprobamos de cierta manera y si hubiéramos mantenido ese registro por el tiempo, ¿no? Pero lamentablemente, pues, ¿cuántas personas hacían un registro de este tipo, no? Se sabe que por lo menos en ese tiempo salieron más naturalistas que lo hacían, pero esa práctica se ha perdido con el tiempo, ¿no? Ya todo se ha hecho tan utilitario que si se hace algo así es para sacarle provecho a eso a ese fruto que va a salir. Y bueno, además de todo, muchas alteraciones, pero qué interesante eso que comentas, Cari, porque es cierto. De cuántas cosas no podríamos conocer de primera mano si nosotros lleváramos algo así, ¿no? Si nosotros tuviéramos un conocimiento que proviene directamente de la naturaleza, ¿no? Como primer acercamiento, como lo comentas con los niños. A lo mejor no algo muy elaborado, pero son sus primeros acercamientos y van creando en ellos y le van dando al ojo
pues ese pensamiento científico, ¿no? Que antecede a muchos de los otros estudios, pero empieza por algo y creo que sí, tocas ahí un punto bien importante. Gracias, Cari. Ale, vamos contigo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra. Estoy pues casada, mi esposo se llama Eric, tenemos dos hijos varones, ¿no? Ya llevamos un poquito más de un año en estar llevando la pedagogía de Charlotte Mason. Y la verdad es que a mí este libro me costó un poquito de trabajo por el mes en el que nos tocó leerlo y porque también está eh, bastante deleitoso, como decía Lili, como para leerlo con calma. Y este mes para mí no fue de calma, entonces eh, me costó un poquito de trabajo, pero me puse a meditar que ya es el sexto libro que llevamos, ¿no? Y como viendo un poquito en retrospectiva todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos aprendido, como que eso me animó a seguir y no desistir en este reto de lectura, ¿no? Ha sido muy nutritivo. Y pues bueno, en esta lectura creo que he podido apreciar de manera diferente la naturaleza que me rodea, ¿no? Mi naturaleza local, ¿no? La autora creo que me ha despertado esa capacidad o redespertado esa capacidad de deleitar mis ojos por mi entorno, ¿no? La flora, la forma en la que describe la flora y la fauna local es muy bonita, es muy bella y que además como que te sumerge, no sé si les pasó, como si yo pudiera ver a través de los ojos de la autora, ¿no? Fue como muy padre el poder estar ahí sumergida en el libro, porque esta narrativa tiene tanto cosas como hechos, eh, pero también metáforas, ¿no? Que como que conjuntan esa imaginación con la realidad. Hay una frase que me gustó mucho, ¿no? Como que ahí lo pone bien padre cuando va empezando la primavera. Ella dice, el tiempo les da mayor consistencia y poder de aguante al hielo y a la nieve, igual que un corazón frío se hace más terco con cada intento infructuoso de suavizar sus fuentes. La nieve antigua, en especial, se deshace muy lentamente, igual que un viejo prejuicio, ¿no? Entonces, como que esos pedacitos que tú esperas como ver simplemente la naturaleza a través de los ojos de la autora, pero en realidad te está dando como estas porciones de sabiduría y de gran consejo, ¿no? Al corazón y a la vida. Además de que la autora, lo mencionaba Lili hace ratito, como que da estas palabras que suman a lo que tus ojos están mirando, ¿no? O lo que estás leyendo. Enriquece mucho el vocabulario con adjetivos y descripciones que la verdad yo no hubiera pensado como que quedaran ahí con lo que estoy viendo o como que me quedo sin palabras ante lo que estoy mirando, ¿no? Y también pues describe más allá de lo que vemos, ¿no? Había una metáfora ahí que acerca de un rosal, ¿no? Cómo hacía esta distinción o esta, sí, pues metáfora acerca de un rosal silvestre y un rosal de ornato. Eh, que decía, este rosal de ornato puede ser como una joven, una chica que es educada en modales, en elegancia, ¿no? Como una bailarina. Y este rosal silvestre, pues es una chica con más modestia, viviendo más en la naturaleza, ¿no? Y como que estas imágenes están bien bonitas para, pues, poder ver y conocer la naturaleza, ¿no? En este libro creo que se describen algunos tipos de aves que ya están extintas, ¿no? Entonces, por lo que este tipo de narrativas, de tener un diario de la naturaleza y de poderlo haber leído, ¿no? Y esto animándome a iniciarlo también de manera personal y con mis hijos, es que pues se deja un conocimiento, ¿no? De criaturas de plantas que tal vez en un futuro ya no existan, ¿no? Entonces podemos tener ese registro y es algo que no me había pasado por la cabeza, pero me parece muy importante. Y justo hoy, ya a manera como de cómo me fui del libro a la realidad, hoy justo fui a dar un paseo con mi familia y unos amigos a un parque ecológico que está aquí cerquita de mi casa, que ya había visitado en varias ocasiones, porque está aquí muy cerquita, aquí en Xochimilco, estamos en Ciudad de México, pero en esta ocasión fui yo intencional en como ver los detalles, ¿no? Sabía que hoy teníamos nuestra reunión y dije, esta es mi oportunidad de oro para ver cómo ha cambiado mi visión a través de esta lectura. Y
al considerar como la temporada del año en la que voy, ¿no? Y junto con mis hijos logramos hacer grandes descubrimientos, ¿no? Como pudimos observar primero cómo es la estructura de la cola de una ardilla roja que se nos acercó ahí pues buscando comida, yo creo, pero decepcionadamente no traíamos. Pero se le erizaba así como sobre la cabeza. Entonces pensamos, ¿no? O sea, por qué lo está haciendo así? Cada vez que se acercaba, pues la cola estaba más paradita y aquí como penacho, ¿no? Entonces pensamos que pudo haber sido que quería verse como más grande o más imponente ante, pues, ante nosotros, ante nuestra presencia, ¿no? Digo, eso fue algo como que dedujimos ahí con en los pequeños, pero fue muy interesante como poder ver hasta como que parecía una pluma, ¿no? De ave, entonces fue algo que no habíamos prestado atención, ¿no? Vimos también un montón de libélulas, ¿no? Como unas 20 pudimos contar, más las que no contamos, y algunas de ellas eran azules. Y había leído algunos cuentos tradicionales de Xochimilco que lo describen como que una libélula azul, ¿no? Si ves una libélula azul, tu suerte es doble, ¿no? Y dice, son muy bonitas y simbolizan la pureza del agua de los canales de Xochimilco, ¿no? Entonces, estuvo muy padre también, ¿no? Y pues ahí en nuestra observación pudimos contemplar que justo estas libélulas azules pues son más grandes, ¿no? Y más bellas, ¿no? Son como tornasol. Y curiosamente mantenían como su vuelo en un punto y eso nos dio oportunidad de ver a más detalle cada una de sus alas y cada una de sus partes. Logramos también apreciar la floración de lo que ahora conocemos que es un árbol de cepillo rojo, ¿no? Que no sabíamos. Ahí el parque tiene toda una descripción de flora y fauna que puedes encontrar en el parque. Entonces eso fue muy enriquecedor. Sabemos es un Callistemon citrinus, ¿no? Y pues pudimos verlo como en todas esas etapas de floración, ¿no? Desde las que estaban en botoncito hasta la que estaban en el punto más alto de floración. Y literalmente sí parece como un cepillo de dientes rojo, ¿no? Y pues todo en un mismo árbol y eso fue sorprendente. Y terminamos la visita ahí mirando un cardenalito papamoscas, ¿no? Y estaba precioso, estaba parado sobre un árbol que no tenía ni una sola hoja, entonces se veía así su llamativo color rojo, precioso, ¿no? Como ahí en todo su esplendor y estuvo un ratito ahí paradito y nos permitió verlo, ¿no? Así que eh, para mí fue muy bello el poder tomar esta enseñanza de esta autora, poder llevarlo a nuestro día de exploración, ¿no? Tomamos algunas fotos para poder llevarlo a papel en nuestro diario de la naturaleza que estamos empezando, ¿no? Con la ardillita. Eh, y pues seguimos con la lectura, que no hemos terminado, bueno, yo no he terminado, pero pues me ha dejado mucho, mucho más de lo que creí que me iba a dejar. No he podido disfrutar más de mis caminatas aquí cerquita de casa, las que son un poquito más lejanas, como la que fue hoy, y pues me deja con mucho ánimo de dar más hilo de pensamiento a todo lo que estoy observando, ¿no? Y no nada más como, pues sí, estuvo bonito, sino el poder ligarlo a las cosas de mi día a día, ¿no? El ver cómo los frutos que podemos llegar a ver en árboles, eso me hace a mí valorar más el fruto y el alimento que tenemos en casa pues para consumirlo, ¿no? Y recordar como todo ese proceso y en fin, pues enriquecer mucho más nuestra vida, ¿no? Que a final de cuentas es todo un aprendizaje. Y pues eso es todo de mi parte. Gracias, Ale. Qué buenos puntos y voy a retomar uno que me gustó, que creo que no se había mencionado, y es la parte de qué importante es incluso lo que no podemos alcanzar a ver, ¿no? El que en algún momento algunas especies van a desaparecer, lamentablemente por el mal uso, ¿verdad? La mala administración que el hombre ha hecho de muchos recursos. Y es cierto, ¿no? Lo vemos, creo, también en el diario, bueno, en el registro, es como un herbario que hizo Emily Dickinson,
que también metió poesía y hizo, bueno, un bello trabajo que sirvió incluso como referente para naturalistas. Aún se preservan, ¿verdad? Y de hecho creo que es uno de los que se mantiene mejor preservados y ha servido precisamente como inspiración y como una fuente confiable incluso para muchos científicos de hoy. Entonces, no sabemos qué o cuántas implicaciones puede tener, pero esa que acabas de comentar me parece bien interesante. O sea, creo que también yo lo pude percibir en su momento cuando llegué a ciertas partes de la lectura, darme cuenta de esta parte, de qué importante es poder hacer algo así que deje un legado para las siguientes generaciones, porque no sabemos cuántos cambios se van a venir, ¿no? No es lo único, digo, hay muchos cambios que vimos a lo largo de la lectura, ¿no? Como el tema de la agricultura industrial, ¿no? Cuando entró y cómo arrasó, ¿verdad? Con algunos de los paisajes. Ella era como muy de apreciar el paisaje. Entonces, cómo la industria, bueno, barrió con muchas cosas y obviamente muchas cosas que cambian, pues son como dignas de registrar para que las siguientes generaciones también puedan conocer cuál fue la transición que nos llevó hasta aquí, ¿no? Cómo se dieron ciertos acontecimientos. Entonces, pues sí, agradezco tu aportación, Ale. Gracias. Y bueno, voy con Eli. Buenas noches a todas. Mi nombre es Elizabeth Simbrón. Soy mamá de 3 niños, bueno, de 2 niños y una niña. Mi hijo de 13 años, mi niña de 10 y el chiquito de 9. Bueno, llevamos aproximadamente 9 años educando en casa y este año empezamos a conocer y a practicar la pedagogía de Charlotte Mason. Y bueno, pues ha sido una bendición. Y bueno, yo escribí mi reflexión, ya mencionaron muchos de los puntos, pero bueno, se las voy a leer. Dice, este libro es sin duda una fuente de inspiración para observar la naturaleza. La autora nos lleva día con día a observar la belleza de lo que está sucediendo a su alrededor. Me lleva a reflexionar sobre la creación de Dios y pensar en cuántas cosas nos pasan desapercibidas por falta de atención o de las muchas ocupaciones y no nos detenemos a observar detalladamente la creación de Dios. Me gusta la manera en que la autora va narrando cada estación. Me impresiona la manera de observar, que es un hábito que sin duda debemos cultivar. Me recordó además los beneficios que nos trae el estar en contacto con la naturaleza. Este libro es una fuente de inspiración para motivarnos a salir a la naturaleza y seguir aprendiendo de la misma. Este libro va muy relacionado a lo que nos enseña la pedagogía de Charlotte Mason sobre el contacto con la naturaleza y los diarios que nos anima a escribir. Me motiva a seguir cultivando el hábito de atención y observación en mis hijos sobre la creación de Dios. Hace unos meses iniciamos nuestros diarios de naturaleza y nos dimos cuenta que es un deleite hacerlo. Son momentos hermosos con nuestros hijos y ver cómo Dios creó aves tan distintas, escuchar sus cantos, distinguir qué tipo de ave es, cómo se llama, y sobre todo que a través de la creación de Dios podemos glorificar a Dios por todo lo que hizo tan hermoso y podemos conocer su carácter, cómo es un Dios creativo, cómo cada ser vivo lo hizo único. Y me recuerda al pasaje bíblico que dice, mirad los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros acaso más que ellos? Me recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros, así como su creación. Y bueno, pues eso fue lo que realmente me inspiró, como mencionaba hace unos meses, iniciamos los diarios de naturaleza y ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy inspiradora, ¿no? El salir con mis hijos, el seguir desarrollando ese hábito de la atención, de la observación que ni yo tenía, la verdad que ni yo tenía. Entonces ha sido de bendición y me ha inspirado mucho este libro y para seguir practicando. Gracias.
Gracias, Eli, por compartirnos de tu experiencia. Creo que sí nos podemos ver reflejadas porque creo que algo a lo que nos anima es a cultivarlo como un hábito, tal cual, ¿no? El poder tener esa conciencia, como ya lo comentaba Ale, lo comentó también Cari, esa conciencia y esa intención de no solamente ver todo, sino enfocarnos en ver los detalles, en ver todo lo que pasa. Y creo que es uno de los hábitos más bonitos que les vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Creo que es una de las cosas que lo vemos en la pedagogía, que este hábito formado a temprana edad siembra para ellos un camino de deleite para toda su vida. Si ellos se sienten tristes, deprimidos, pueden recurrir al recuerdo de la naturaleza, que es todavía, y está demostrado que tú experimentas muchas cosas agradables mientras estás en la naturaleza, pero el recuerdo es todavía una explosión de emociones y todo se intensifica a través del recuerdo y de la memoria. Entonces creo que estas prácticas, como dices, no las teníamos. Antes de conocer la pedagogía, yo tampoco había reflexionado en la naturaleza. Sabes que algo te ocurre, sabes que algo pasa dentro de ti, pero no sabes ponerle un nombre ni enfocar hacia donde tienes que enfocar, ¿no? Si hay un bienestar, porque eso es natural, hay un bienestar, pero no sabes de dónde viene, ¿no? Ni cómo interpretar eso. Y ahora que lo sabemos, bueno, pues la intención, el cultivar, ¿no? Estos momentos, estos hábitos que son buenos. Y pues muchas gracias, Eli, por compartirnos también de tu reflexión. Bueno, primero darte las gracias, Lili, porque yo creo que este espacio que hemos estado teniendo está cumpliendo su función, ¿verdad? De cultura materna. Estaba pensando en eso, en cómo comentabas en un principio, en cómo nosotros pues queremos llevar a nuestros hijos, pero necesitamos primero nosotros, ¿verdad? Practicar eso, llenarnos, nutrirnos. Nosotros estamos nutriendo a nuestros hijos y necesitamos nutrirnos también y poder tener como que ese acervo de información y de llenarnos también nosotras para después poderlo compartir, ¿verdad? Y bueno, eso por un lado. Por otro, nosotras que estamos educando con la pedagogía de Charlotte Mason, pues ya como que muchas coincidimos, como comentabas ahorita, en que nos ha despertado esta intención de observar más la naturaleza. Entonces yo ya tengo desde hace tiempo que empecé con la filosofía. Tengo una hija, pero antes de que empezáramos ya el tiempo formal, pues la filosofía me llevó a prestar atención, ¿verdad? A hacer observaciones y a llevar a mi hija. Yo creo que el tiempo preescolar fue lo que hicimos, o sea, fue en lo que nos enfocamos mucho en hacer paseos, en estar observando. Gracias a Dios, Dios fue muy bueno porque a pesar de que vivimos en un área urbana, en la ciudad, pues pudimos tener algunas observaciones muy bonitas, la verdad. No sabemos si se vayan a repetir, pero pudimos ver orugas, ver la transformación de las orugas a mariposa y otras observaciones que fueron muy bonitas. Entonces, yo creo que todas coincidimos en eso, ¿verdad? En cómo nos ha despertado para poder prestar atención a eso. Y este libro en sí, en lo que me ha inspirado, es como a tratar de llevar estas observaciones a algo escrito, ¿verdad? Yo hice también el ejercicio de tratar de escribirlo y la verdad es que no me fue tan fácil. O sea, sí se nota cómo la escritora pues tenía esta facilidad, ¿verdad? Y este conocimiento, como comentaba otra de las mamás, que se nota, ¿verdad? Que ella tenía un conocimiento que podía plasmar las observaciones que ella hacía. Bueno, mi reflexión comienza precisamente con algo que también comentabas ahorita, Lili, en cuanto a cómo dejar para las siguientes generaciones. Yo vivo al norte del país y pues varias personas de aquí dicen, ¿verdad? O sea, el calor que hace ahora no hacía así antes, o sea, antes no hacía este tipo de calor. Es lo que mucha gente menciona, ¿verdad? Yo la verdad pues no estoy segura de eso, pero muchas personas de generaciones anteriores hacen estas observaciones. Dicen, ahorita ya no, el clima es diferente, las estaciones del año empiezan a notar, por ejemplo, también en invierno, como antes nevaba más, ahora ya casi no cae nieve, etcétera. Pero no está plasmado, ¿verdad? Qué bonito sería poder tener un registro donde pudiéramos observar o ver esto que ellos comentan y que realmente sea así, ¿verdad? O sea, muy, muy claro donde
se mencionara pues incluso la temperatura que hacía a lo mejor 50 años, 100 años en este tiempo, en estas estaciones del año. Entonces eso fue algo de lo que yo escribí, ¿verdad? O sea, me encantaría contar con un registro más detallado y específico de cómo se vivían los días hace 50, 100, 200 años atrás, aquí en mi tierra, ¿verdad? Porque vemos que el libro de Susan, pues, como comentaba Lili en un principio, ella nació en Nueva York, entonces las observaciones pues son de esa área, ¿no? Y como les digo, que contar un poco de cómo eran los días anteriormente, de cuáles eran las plantas silvestres que había en ese tiempo, si hay algunas que también ya, algunas especies que también ya se extinguieron. Después de leer las notas y las observaciones de Susan, pues me animaba a querer también hacer un registro de estas observaciones. Ahorita les voy a leer un poquito lo que intenté hacer, pero también meditaba en la importancia que tiene para nosotros como tanto creyentes como madres educadoras en prestar atención, ¿verdad? Todo aquello que sucede fuera de nuestro hogar, ya sea desde poder observar incluso desde el cielo hasta lo que encontremos en el suelo, o sea, poder prestar atención. Y recuerdo las palabras que encontramos en el libro de Job, donde le dicen a Job que se detenga y considere las maravillas de Dios. Entonces hay que detenernos, ¿verdad? Tener este tiempo para poder considerar lo que Dios ha creado. Y también viene a mi mente el Salmo 19 que dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión nos muestra la obra de sus manos. Entonces toda su creación nos habla de Él, nos muestra a Dios. El admirar la creación nos debe de llevar a glorificar a aquel quien creó todo esto, ¿verdad? Su diseño perfecto, la variedad tan inmensa, la belleza que encontramos son todas un reflejo del Creador. Cierro mi reflexión escribiendo una pequeña nota que habla de la naturaleza en esta estación del año, aquí en mi tierra, al norte del país, en Chihuahua, y a modo del diario, ¿verdad? De lo que estuvimos leyendo. Entonces, bueno, así lo empecé. Hace casi un mes comenzó el verano y al ser Chihuahua un lugar desértico, pudimos notar la elevación de las temperaturas. Hemos tenido hasta 39 grados centígrados. Hace unos días salimos a dar un paseo para observar flores y vegetación. Entre la escasa vegetación, por el intenso calor, pude observar unos abejorros en una planta llamada Bignonia amarilla, la cual tiene unas flores en forma de campana color amarillas y unas hojas verde intenso. Esta planta crece en forma silvestre, cerca de un arroyo. En cuanto a las aves, todavía se observan algunas golondrinas que hacen su paso desde hace un par de meses atrás. Principalmente se escuchan por la tarde y pueden observarse volando muy cerca de mi casa. Casas vecinas hicieron un par de nidos. Ya no tardan en migrar y terminar su estadía por estos rumbos. Algunos de los insectos que hemos visto en esta temporada son las hormigas, algunos saltamontes pequeños. El otro día vimos un escarabajo verde de junio, mantis religiosa y abejas, que a pesar de que ya no hay tantas flores, todavía se observan algunas pocas. Mis flores favoritas de esta temporada son los girasoles que se pueden ver en algunos terrenos baldíos y caminos de tierra. Son girasoles pequeños que solo se observan en esta temporada. En cuanto a los frutos, de los pocos que he podido observar son las tunas, de los nopales, tanto las rojas como las verdes. Los girasoles silvestres y las golondrinas son mis observaciones favoritas de esta temporada de verano. Realmente las golondrinas, hace mucho tiempo que yo llegaba a observar estos pájaros, pero no sabía que eran golondrinas. Entonces yo las veía en los árboles y me encantaba ver su color, pues algunas que tienen como color amarillo aquí y sobre todo escuchar su canto, pero no sabía qué tipo de pájaros eran. Y tampoco había prestado tanta atención en la temporada en que venían. Yo puse que hace como un par de meses las empecé a observar, pero realmente no he prestado tanta atención exactamente en qué tiempo, en qué temporada llegan. O sea, sé que están en este tiempo de verano, pero no recuerdo, o sea, me hubiera gustado poder ser más atenta en observar y apuntar, ¿verdad? Y decir, apenas ya pude observar algunas de las golondrinas. Me gustaría y me anima a, ¿verdad? Poder prestar más atención. Y pues esa es mi reflexión, Lili.
Gracias, Jazz. Qué inspirador también. Bueno, por lo menos yo también me reflejo en ustedes cuando comentan que tienen toda la intención de comenzar un diario de este tipo y creo que leer lo que hiciste tú, lo que lograste, me pareció así como, wow. Realmente creo que si hiciéramos algo así, si nos diéramos el tiempo, que tú piensas, bueno, pero ¿a qué hora lo voy a hacer? Pero incluso vemos en su registro que no siempre escribía la misma cantidad, ¿no? A veces ponía registros muy pequeños, pero lo que vemos es como esa constancia, ¿no? Esa perseverancia. Entonces, a veces van a ser registros que luzcan más completos. Lo que acabas de comentar, dije, wow, o sea, si hiciéramos algo así, ¿no? Y si hiciéramos de eso una práctica continua y si nuestros hijos aprenden a hacer algo así, lo que ya comentábamos, ¿no? ¿Cuánto no pueden dejar para las siguientes generaciones? Creo que no valoramos hasta que pase el tiempo este tipo de materiales. De hecho, no ha pasado así, ¿no? Creo que el diario rural de Susan Fenimore estuvo perdido mucho tiempo, no reconocido, ¿no? Y cuando se descubrió, bueno, se supo que incluso ella inspiró el trabajo, ahí lo comenta, ¿no? De Thoreau, que es uno de los naturalistas más reconocidos. Incluso él comentó en alguna entrevista que se inspiró en ella, en sus escritos. Entonces no vemos la implicación grande que tiene un pequeño esfuerzo. A veces es un pequeño, a veces es un esfuerzo más grande, pero creo que estas cosas son las que valen la pena también. A veces le damos más tiempo a otras materias bueno, que tienen importancia, pero le restamos estas como pensando que bueno, ¿qué va a hacer, no? O sea, prefiero que vea, no sé, algo de matemáticas, le damos como cierta jerarquía a las asignaturas y no tomamos estas cosas como con la seriedad o no le damos el tiempo, ¿no? Ya les comentaba, creo que en el grupo también, en otro grupo, que nosotros somos como las que disponemos el ambiente para los hijos. Y si nosotros no nos deleitamos en la naturaleza, difícilmente vamos a transmitir ese amor a los hijos. Lo pudimos ver, yo creo que la mayoría de las que estamos aquí que practicamos la pedagogía, no empezamos así, o sea, no estábamos maravilladas con el entorno natural. Yo creo que hasta gritábamos cuando veíamos una araña, al bichito le decíamos, está horrible, ¿no? O sea, el típico, está horrible, o ay, qué miedo, o qué asco, o sea, palabras así que vienen aprendidas y replicadas de todos lados, ¿no? Pero cuando empiezas a profundizar a este nivel, dices, ¿por qué horrible? Es hermoso, ¿no? Me acuerdo que mi hijo me decía, el más grande es un naturalista, ese sí lo trae en las venas. Me decía, ¿por qué le dices horrible si yo la veo bonita? Y esas eran como las primeras confrontaciones. Pero ya luego vas viendo que efectivamente, o sea, la creación de Dios es hermosa y todo es perfecto y basta tener ojos para ver, ¿no? La misma palabra lo dice. Entonces, creo que afinar nuestros sentidos para esto y darle el tiempo, que es algo bien importante. Los niños no van a sacar tiempo de la nada. El tiempo se lo vamos a dar nosotras, ¿no? Nosotras vamos a organizar ese ambiente para ellos. Es un ambiente natural, ¿no? Ya lo hemos comentado, no es algo como que luzca demasiado artificioso. De hecho, son prácticas que están al alcance de cualquiera. Y si nosotros disponemos ese tiempo y lo vemos como algo realmente importante, ¿no? Yo creo que cambiar esa perspectiva, ¿no? De a ver qué es importante realmente. Yo creo que esto es muy importante. Parte de la educación de los niños y de nosotras es poder tener un espacio donde conectar con la creación de Dios para glorificar a Dios, no a la criatura, sino al creador. Y además de todo, poder tener también como un medio por el cual podamos no solo plasmar las impresiones, sino también dejar esa evidencia. Me parece súper importante y me encantó tu diario. La verdad es que me inspiras mucho para empezar el mío. Yo ya les compré sus libretitas a mis hijos y ya les dije, vamos a hacer todos esta práctica y nos va a servir muchísimo a nosotros para poner y exponer también parte de nosotros, pero también cultivarnos en el hábito de la atención, de observar más allá y todo lo que hemos comentado. Me parece muy, muy, muy bonito lo que comentaste, Jazz. Y bueno, voy a seguir con la siguiente persona. Vamos con Sandy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra y soy mamá de 2 niñas. Y tengo ya más o menos un año que estoy aprendiendo de la filosofía de Charlotte Mason. Y bueno, voy a leerles mi reflexión. En un principio, no sé por qué, creí que era un manual para hacer un diario de naturaleza,
de la forma en que por varios años acostumbré a ver manuales con estructuras, pasos, descripción de actividades, pero tal cual es el diario de Susan Fenimore Cooper. Siendo sincera, en un principio me sentí un poco decepcionada, pues justo he tenido interés en saber cómo explorar la naturaleza. Conforme iba leyendo, caí en cuenta de que este es un libro vivo, un libro que verdaderamente puede inspirarme a apreciar la naturaleza. Las descripciones son muy detalladas y coherentes, lo que permite que, aunque no sea el ambiente en el que vivo, pueda hacer imágenes mentales y me cause la sensación de que lo estoy viviendo con ella. Sobre el nivel de observación de la autora, es impresionante cómo describe un ave pequeña y cuáles son sus costumbres, los tipos de árboles y sus hojas, y cómo son en cada época del año. Y bueno, todo acerca de la flora y la fauna. Para llegar a este detalle, es evidente que requiere un nivel de atención muy alto. Todo esto no es otra cosa que muchos años de práctica, hábitos de estar en contacto con la naturaleza. Como se puede ver en las fechas del libro, pues casi a diario. Además de inspirarme a ser más observadora, me hizo recordar los tiempos de mi niñez. Crecí en un pequeño poblado y una de las cosas que recuerdo que más me gustaba hacer era ir al terreno baldío que estaba atrás de la casa donde vivíamos, que daba directamente al río del pueblo. Era sorprendente ver los árboles y la vegetación que crece a las orillas del río. Todavía tengo esas imágenes en mi mente, pero desafortunadamente no pude desarrollar un hábito de observación y mucho menos elaborar descripción de lo que veía. Simplemente para mis padres representaba peligro ir al terreno de al lado y mucho más acercarme al río, por lo que eran muy contadas las veces al año en las que iba, pero en verdad son de los recuerdos más bonitos que tengo. Como ya lo hemos visto en la filosofía Charlotte Mason, es a través de la experiencia en la naturaleza que se aprende de ella y solo por medio de la experiencia surge la apreciación y el amor a la investigación. Puedo leer en el libro El diario rural el deleite de la autora hacia la naturaleza, mismo que me ha inspirado a salir más con mis hijas, ser más observadora, a hacer descripciones de lo que veo y agradecer a Dios su creación, ser una fuente auténtica de inspiración para mis hijas, como lo fue el padre de Susan para ella. Esta es mi reflexión. Gracias, Sandy. Me hiciste evocar también un momento de mi infancia que no había evocado hasta ahorita que lo mencionaste. Yo vivía, bueno, también en la ciudad, ¿no? Y enfrente, pues ya ven que empezó a crecer todo muchísimo, hicieron puentes y todo, pero había un pedazo muy grande de pasto. Era una avenida de las principales en Toluca y habían saltamontes por temporada. Entonces también mis papás consideraban peligroso y no siempre teníamos como ese acceso. Creo que había mucho freno de parte del adulto. De hecho, por eso crecimos también con tantos horrores y terrores por muchas cosas, que también es parte, ¿no? Si los insecticidas, por ejemplo, que fue una cosa que también nosotros meditamos en algún momento, ¿no? Las empresas hacen lo que sea con tal de vender. Entonces son capaces de poner a la cucaracha como algo horrible, ¿no? Entonces la imagen es mátala, ¿no? Y creo que la conciencia de esto es, podemos convivir con muchos de ellos, porque de hecho nosotros muchas veces invadimos los lugares donde ellos están. Si hacemos como algo sabio, podemos convivir muchas veces sin que ellos nos hagan daño. Pero sí hay mucho prejuicio en ese sentido y también recuerdo que eran de no les vaya a salir una araña, no les vaya a salir un insecto, entonces mejor métanse. Pero ahorita que comentaste esto y que narraste tu experiencia, también evoqué esa parte y creo que disfruté mucho también esa parte de mi infancia. Tengo pocos recuerdos así como muy claros de la infancia, pero ese creo que fue uno que a la fecha ahorita de recordarlo me trajo un buen sabor de boca. Entonces creo que además de todo, o sea, este tipo de situaciones nos llevan a apreciar más esa visión de reverencia, que no es como inclinado a un tipo de reverencia como fanática, ¿no? Como luego llega a ocurrir en el que muchas personas, y me gusta del libro de Anna Botsford, que habla justamente de ese extremo en el que podemos caer, ¿no? De una apreciación a la naturaleza, a defender la naturaleza, de que no quieres ni pisar la hormiga, no quieres caminar por el camino donde pasan las hormigas,
y quieres como casi deidificar toda la creación. No, creo que ahí hay un peligro, porque si Dios es creador, pero hay una postura, por ejemplo, incluso hasta religiosa, que es el panteísmo, que le confiere a la creación como si Dios fuera la florecita, ¿no? Dicen, no arranques porque ahí está Dios. Entonces, ese tipo de extremos son como algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero creo que lo que vemos aquí nos ayuda a tener como ese balance, ¿no? A reconocer la creación, a tener una relación, pero sana. Creo que es lo que pudimos ver, por lo menos yo lo pude percibir. Y me gustó ese enfoque de cómo ella percibe la naturaleza, su relación con ella, y creo que pues agradezco mucho también tu participación, Sandy, me evocaste un recuerdo muy agradable. Gracias. Adelante, Cindy. Que soy Cindy Sánchez, tengo un bebé de años y me enteré hace unos días que estoy esperando otro bebé. Pues acá aprendiendo mucho con ustedes, muy agradecida por el Señor por este espacio. He tenido la oportunidad de leer los libros, de poder reflexionar y poder aprender mucho y pues dándole gracias al Señor por estos recursos que nos dan para nosotras también como madres irnos preparando. He estado por ahí mirando pues no a profundidad pues lo de la filosofía, con muchas ganas también de aplicarla y pues vamos en este proceso como aprendiendo para poder aplicar todo esto con nuestros hijos. Dice Susan en el libro, cuando albergamos sus sacras palabras en nuestros corazones, alzamos nuestra mirada a los cielos y la llevamos más allá de la tierra, cargada a sí misma con la gloria de su majestad, el Todopoderoso, grandioso y dignas iluminaciones de la palabra escrita de Dios. Y como lo decía ahorita la hermana en el Salmo 19, del 1 al 6, pues nos lleva a reflexionar en esto. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra, el otro día y la noche, y a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y en este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces la autora nos lleva a reflexionar en Dios y en su palabra, en sus atributos, en su misericordia, que se renueva cada mañana, que eso también lo menciona la autora, que es ver cómo el Señor manifiesta a través de su creación la misericordia para con nosotros y como lo dice, hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Y como lo menciona también Susan, ninguna de las criaturas de Dios se hizo en vano. Y me haces acordar ahorita lo que decías, lo de la araña, pues ella hace lo de la mención también de las arañas, que a muchos no nos gustan los insectos y en especial las arañas, pero ella nos lleva a pensar de que el Señor todo lo hizo con un propósito. Él no se equivoca en las cosas que Él hace. Entonces vemos también como lo dice Job de 7 al 12, Job 12, perdón, 7-12, que dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te mostrarán. O háblale a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declarará también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? En su mano está el alma de todo ser viviente, de todo viviente, y el hálito de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta de las viandas. En las ancianas está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces todo esto nos lleva a mirar a nuestro alrededor y reconocer que hay un creador, un ser inteligente que sustenta todas las cosas y todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y al ver su maravillosa creación, nos lleva a adorarlo y darle gloria a Dios. Podemos llevar a nuestros hijos a poder también que ellos a través de la creación puedan ser dirigidos o lleven su mirada pues hacia este creador y contemplar pues que todo él lo hizo también para manifestarnos pues quién es él, ¿no? Pues como yo les decía, mi niño pues está muy pequeño, pero desde ya
me he adherido a una comunidad y ellas manejan la filosofía de Charles Mason y pues en nuestros encuentros hacemos diarios de la naturaleza, salimos pues a mirar la naturaleza y ya mi hijo por lo menos estamos acá cerca de una plaza de mercado y en las tardes se ven volar mucho los chulos. Ellos vuelan así como dando círculos en el cielo y él ya me dice, mira mamá, mira. Entonces, claro, como siempre nosotros salíamos, le decía, mira las hormigas, mira los pájaros, inclusive para aquí en el conjunto compramos como comida y les echamos a las que, estas son, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, vienen canarios y vienen colibríes también a unas maticas que hay acá. Entonces yo lo llevo a que él mire y compramos la comida pues precisamente para que él pueda mirar las aves y así le vamos enseñando y a que tenga ese hábito de la observación. Y por lo menos aquí nosotros estamos en Colombia hacia el Tolima, esto es Tierra Caliente. Y como me dice mi esposo que él es biólogo, nosotros aquí no tenemos estaciones, pero sí tenemos temporadas climáticas de altas y bajas lluvias. Y pues entre esas transiciones lo que más se ve aquí, de pronto así muy bonito, pues aparte de salir y ver los paisajes, que también pues hay muchos árboles, muchos pájaros, mariposas, bueno, se ve de todo también. Hay una temporada desde Norteamérica en el otoño, migran más o menos allá en octubre, que es otoño, las águilas cuaresmeras. Y pues es muy bonito verlas cuando migran acá hacia Sudamérica. Están más o menos acá también un tiempo en Colombia y entre marzo y abril vuelven nuevamente a Norteamérica. Entonces todo eso le hemos venido enseñando al niño y él ya sale y él ya es de los que me dicen, mira mamá, mira la hormiga o que mire al cielo y que mire los pájaros y así. Entonces, qué bueno el poder crear ese hábito y pues como lo decía yo ahorita, poder voltear nuestra mirada al Señor y solo darle gloria, que eso es lo que podemos hacer cuando vemos su creación. Esa era mi intervención en esta noche y pues les agradezco mucho. Gracias a ti, Cindy. Gracias por el aporte y qué bueno también es poder compartir, por ejemplo, los detalles, ¿no? Ella está en Colombia y nosotros acá en México y de hecho acá en México encontramos pues diferentes climas, ¿no? De acuerdo a la ubicación geográfica que estemos, pero incluso hasta para eso, ¿no? Creo que también nos ayuda y ya lo habían comentado alguna de ustedes que cuando nosotros lo leímos, o sea, te pone unas imágenes, aunque tú no hayas estado ahí ni hayas conocido ese lugar, puedes imaginar cómo es ese lugar, ¿no? Creo que eso da mucho material para la mente, para nosotros, y bueno, qué riqueza para la persona que lo escribe, ya nos compartió ya también que pues lo comenzó a hacer y creo que es una de las prácticas que definitivamente creo que voy a implementar conmigo y con mis hijos, porque creo que hay mucho valor, o sea, hay mucho valor en todo esto. Pues nada más para comentar algo, pues sí, definitivamente este libro nos despierta a ser más observadores y es algo que aún en los pequeños detalles que a veces pasamos desapercibidos, podemos aprender, ¿no? De la grandeza de nuestro Dios. Y sí, en mi caso, en la familia se despertó el interés de pintar con acuarelas. Salimos a la calle, caminando al parque, donde estemos, pues vamos observando algo que nos llame la atención y después pintamos con acuarelas nuestra versión de lo que observamos y ver cómo cada uno de nosotros observó detalles diferentes y que se complementan en sí, ha sido muy bonito y pues a mí también me ha gustado mucho el colorear, el pintar con acuarelas, el sentarme con los niños a platicar lo que vimos, lo que observamos, lo que les llamó la atención y ha sido muy bonito ese tiempo también familiar. Gracias, Lore. Creo que este tipo de tiempos nos ayudan mucho, así como comentas, a la familia
Y es muy lamentable que la educación de hoy no se preocupe por estos tipos de actividades, de hábitos que se pueden implementar. Para mí fue como que incluso algunas partes muy duras de leer en el registro. Cambios que se perciben, sí, porque el hombre invade, ¿verdad? Invade, como ya lo hablamos. También cómo hemos perdido de vista, ¿no? Que este tipo de prácticas son un verdadero conocimiento, no a través de un libro de texto, sino directamente aprenderlo de la misma naturaleza. Y es lamentable que no se promueva porque hay tanta ignorancia, ¿no? Ya lo comentábamos, hay mucha ignorancia del entorno, de no saber nombrar, ¿no? Hubo un momento en la lectura en que me detuve y me dio tanta frustración que yo creo que mi expresión cambió y mi hija, la del medio, va a ver el libro, ¿qué libro estaba leyendo? ¿Por qué me estaba poniendo así? Y dice, como que no entendió, pero la verdad es que en un momento sí experimenté como esa frustración, dije, ¿por qué no se enseña, no tenemos esta conciencia, no se promueve nada de esto? Si nosotros lo comentamos con alguien, seguramente dirán, bueno, pues sí, o sea, yo también, mi hijo también colorea o también le doy láminas, ¿no? Para que aprenda, pero una experiencia así tan cercana y tan real, creo que no se fomenta mucho y es muy, muy lamentable. Para nosotros creo que es una bendición tener la posibilidad, como dices, de poder hacerlo en familia, de poder integrarlo como parte de la dinámica de la casa, de la familia, y pues llevarlo a ese plano, ¿no? Al plano de que sea parte de nosotros, de que sea no una actividad escolar, sino un hábito de la familia, ¿no? Algo que se pueda continuar por tiempo, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en ella es que su amor empezó desde niña. Y sí, su papá tenía mucho conocimiento de muchas cosas. Su papá, de hecho, provenía de una familia adinerada, es lo que alcancé a leer. Venía de una familia adinerada, obviamente tenían otras posibilidades, ¿no? El conocimiento iba muy en función también a toda la experiencia educativa. De hecho, si mal no recuerdo, estudió en la Universidad de Yale, el papá, entonces tenía una formación, pero más que la formación, lo que pudo transmitirle fue el amor por la naturaleza, la reverencia, y lo que ella pudo, sí, digamos, inspirarse en la vida de su papá es a escribir, pero también a tomar todos esos detalles y meterlos en un contexto. Ella aprendió eso de su papá. Su papá ya hacía novela histórica y entonces ella vio que había una forma de no solamente encantarte con la naturaleza, sino de dejar como una huella más allá. Lo primero que me llamó a mí la atención de este libro fue la reseña que encontré en Amazon. Se las voy a leer. Ya ahorita, llevando cierto, digamos, tiempo leyendo el libro, aunque no terminándolo, sí podemos ver que hay diferencias con la reseña que aporta Amazon, que es muy pequeña y se las voy a leer. Dice, Diario Rural es a la vez una invitación a lo pequeño y a lo colectivo, una contemplación y una reflexión. El libro de una mujer que vivió en un pueblo sin progreso, que se alejó de romanticismos, idealismos y trascendentalismos, y que cultivó la lectura, la observación y la escritura para dar cuenta de lo que hoy apenas queda huella, la vida salvaje. Bueno, y lo que vemos es, ella narra mucho del lugar de donde era su papá, no tanto de donde ella nació, sino de donde era su papá. Entonces, el papá lo que tenía era un conocimiento del lugar donde vivía, ese amor por la naturaleza, porque no sé si ustedes buscaron las imágenes del lugar y es hermoso, o sea, es un lugar de verdad hermoso, que dices, claro, o sea, claro, ¿cómo no te vas a inspirar a escribir si hay belleza por donde quiera, ¿no? Pero no, realmente podemos ver que hoy día muchas personas siguen viviendo como a través del teléfono, ¿no? Lo que les digo, o sea, puedes estar ahí, pero no estar ahí. Sí hubo una influencia muy grande y a mí mi reflexión fue enfocada también a cómo el ambiente influye en la vida de los hijos, que probablemente no sabes, hay maneras de influir que son como muy de a fuerzas, ¿no? Lo veíamos leyendo la vida de Mozart, en la que el papá vio, mis hijos son niños prodigio, entonces voy a explotar ahora sí que sus talentos, ¿no? Los voy a hacer famosos. Pero hay una manera de influirles que es algo natural, ¿no? Que es lo que buscamos, que lo que ellos puedan percibir en nosotros sea
lo que nosotros obviamente queremos que ellos aprendan, pero no basta. Y hay una frase que me gusta mucho que anda ahí circulando también, que dice, para enseñar se precisa saber, ¿no? Pero para educar se precisa ser. Entonces, si queremos de verdad influir, tenemos que creérnosla, ¿no? Tenemos que como asumir un lugar y creernos ese lugar. Ver todo esto a mí me llevó justamente a valorar mucho más también cómo influyo a mis hijos, de qué forma, y cometemos muchos errores, pero también vemos que los niños se adaptan. Si hubo un error, pero tú lo remediaste o trataste de remendar el error, también se adaptan al cambio. Son muy fáciles para adaptarse a los cambios. Entonces creo que todo este material, y como lo comentaban también aquí ya, Yasmín lo comentó, sí abre un espacio para la cultura materna, para que podamos partir desde nosotras para poder influir en los niños. No hay manera de dar lo que no tenemos, ¿no? Ni en experiencia, ni en nada. O sea, podemos aprender con ellos a pintar, como lo comentas, Lore, ¿no? A descubrir por primera vez la pintura con ellos, ¿no? Y hacer tus dibujitos, a lo mejor muy infantiles con ellos, pero empezar a practicarlo, a establecer hábitos que finalmente van a moldear la identidad, ¿no? La identidad tuya y la identidad de tus hijos. Entonces creo que pues hay mucho material de reflexión, y ya la invitación general es pues que si quieren obviamente iniciar en un estilo de vida en el que no dependan tanto como de los medios artificiales, sino de encontrar momentos que conecten más pues con lo que es gratuito, ¿verdad? Dios lo da gratuitamente. No tenemos que pagar cursos para poder deleitarnos. Dios abrió la belleza de la naturaleza para nosotros, y ahí lo encontramos, ¿no? Justamente, no porque Él sea la florecita, sino porque Él es más que la florecita, Él es el creador de todo, ¿no? Y todo nos vuelve a apuntar a Él. Entonces, para mí, por lo menos, es un libro que estoy disfrutando, que me he llevado así como despacio, y que cada lectura me abre los ojos a una realidad que a lo mejor no estaba contemplando, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el tema de las prácticas, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? Lo que se ve, cómo empezó a influir, cómo empezaron a haber cambios, ¿no? Cómo había cierta respuesta de pérdida, como si perdieras un ser querido, ¿no? Cuando hay un tipo de conexión con la naturaleza a este grado, que les digo, o sea, hay que tener cuidado de no llevarlo a un extremo, pero creo que es algo natural, ¿no? Que puedas encontrar ese aprecio por las aves, ¿no? El poder ver la naturaleza con otros ojos, como lo hemos percibido. Entonces, pues hay tantas cosas que aprender de esta lectura, y creo que agradezco mucho también que todas hayan podido, o la mayoría de las que están aquí, aportar su reflexión. Nos quedamos, creo que por lo menos yo, más intrigada en terminar la lectura, y espero igual que las personas que nos ven puedan también considerar este libro como un recurso para inspirarse, para animarse a empezar un estilo de vida más consciente, más intencional y más cercano. Hay tantos beneficios. Creo que de la naturaleza hay muchísimos beneficios ya comprobados. Les comparto rápidamente de uno que aparece en el libro de Marian Rojas Estape, la psiquiatra, en el que habla de dos casos. Uno de unos presos que estaban, pues obviamente en una prisión, y se dieron cuenta que los que estaban en celdas que daban como con vista al campo que tenían afuera, vivieron más tiempo que los que estaban con vista a la pared. O sea, así de impactante, ¿no? Y otros también enfermos de hospital que tardaron más en recuperarse cuando no tenían una ventana al exterior, y la recuperación fue más rápida en aquellos que tenían una ventana que daba hacia afuera, ¿no? Hacia la naturaleza. Entonces hay muchas cosas que no podemos percibir, pero que Dios ha puesto ahí, y que yo estoy segura que es parte de esos mecanismos que Dios puso para que nosotros también pudiéramos emplear para nuestra propia salud emocional, salud física y bueno, incluso espiritual, ¿no? Porque al reconocer que Él es el creador de todo eso, nos lleva a vivir constantemente delante de Él, ¿no? En su presencia. Entonces creo que hay muchas cosas que decir,
pero vamos a dejar el video hasta aquí, así que agradezco a todas que se hayan conectado, que hayan aportado también de sus reflexiones y vamos a continuar pues el reto de lectura hacia el siguiente título que no vamos a anticipar para que sigan ahí pendientes de las publicaciones, pero bueno, pues ya vamos a comenzar este siguiente libro, que solamente diré es política, otro de los temas que normalmente como mamás no nos involucramos mucho, pero que creo que debemos hacerlo por el bien de los niños, porque nos lleva a tener como una idea de lo que está pasando en la cuestión política en nuestro país. Así que, pues, nada, esperando que de igual manera puedan disfrutar la siguiente lectura, meditar en ella y, bueno, hacer los cambios que se tengan que hacer. Nada más que decir, agradezco de verdad a toda su tiempo y pues nos estamos viendo en la próxima reunión para cierre del libro.